Las Bacantes es una tragedia griega escrita por Eurípides más de 400 años antes de Cristo. Esta obra, por lo menos a mí, me gusta mucho, porque es sumamente sangrienta, es casi morbosa, ya que Dionisio, al sentirse menospreciado, libera acá toda su ira contra los tebanos, pero en la forma más cruel y lacerante que uno se puede imaginar. Entonces tenemos que el tema de las Bacantes recoge la mitología de Dionisio, especialmente el episodio con su primo Penteo. Recordemos que las tragedias griegas debían ceñirse a la mitología clásica. Entonces era dentro de estas historias, ya conocidas por los griegos, que los dramaturgos se movían para crear sus tragedias. Eso sí, se les exigía que readaptaran los mitos. No se trataba de contar la misma historia una y otra vez, sino de que el dramaturgo hiciera un trabajo de adaptación. Entonces vamos a la historia. El conflicto dramático tiene lugar en Tebas, que es una ciudad crucial para la mitología griega, ya que muchos mitos toman lugar ahí. Y esto se explicaría porque según los arqueólogos, Tebas fue una ciudad muy relevante en la Edad del Bronce, es decir, antes de que Grecia existiera como tal. Y bueno, lo siguió siendo hasta que Alejandro Magno vino y arrasó con Tebas. Entonces, en esta época en Tebas reinaba Penteo, nieto de Cadmo, quien era el fundador de Tebas, quien abdicó en favor de su nieto debido a que ya estaba viejo. Recordemos que todo esto es mitológico, aunque en realidad en Grecia mitología y realidad tienen una línea muy difusa. El tema es que la hija de Cadmo, que se llamaba Semele, un día apareció embarazada, y ella aseveraba a pie juntilla que el padre del niño era nada menos que Zeus, pero en realidad nadie le creía, ni su padre, ni mucho menos sus hermanas, las cuales incluso decían que Selemet se había embarazado de un hombre cualquiera y que trataba de ocultarlo culpando a Zeus de su lujuria. Y bueno, este rumor cobra fuerza cuando Semele muere a causa de un rayo, a lo cual sus hermanas interpretaron este hecho como que había sido Zeus quien la había castigado por andar endosándole hijos que no eran de él. En todo caso, a pesar de la muerte de Semele, Dionisio creció, y esta parte del mito no se narra en esta tragedia, pero es muy interesante si lo quieren buscar, y era en efecto adorado como dios en muchas partes de Grecia, menos en Tebas, donde vivía su familia materna, siguiendo el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, en este caso Penteo, que a todo esto era primo de Dionisio, no solo no creía en su divinidad, sino que además prohibió su culto, porque el culto implicaba realizar bacanales, que muchos griegos, incluido Penteo, veían como una instancia de perversión, y decían que no había nada divino en eso de andar emborrachándose, bailando y haciendo otras indecencias en medio de la noche, todo lo cual implicaba una bacanal. Por tanto, obviamente, frente a semejante menosprecio por parte de su familia materna, Dionisio se ofende profundamente y decide vengarse porque el ninguneo ya excedía todo límite. Así que en su furia decide castigar a Tebas y también a su familia, que incluía a Cadmo, su abuelo, a sus tías Ino, Autonoe y Ágave, y por supuesto a su primo Penteo. No solo por no creer en su origen divino, sino más que nada para vengar el nombre de su madre, Seleme. Y en este sentido, Dionisio dice: Cadmo ha entregado la dignidad de rey a Penteo, nacido de su hija, que lucha contra mí, un dios, me excluye de sus libaciones y no menciona mi nombre en sus plegarias. Por eso voy a demostrar que he nacido dios, ante él y ante todos los tebanos, porque esta ciudad, no iniciada en mis orgías báquicas, debe enterarse, aunque no quiera, que yo lograré devolver el honor a mi madre Semele y mostrarme a los hombres como el dios que engendró de Zeus. Entonces Dionisio, con esos dos objetivos en mente, va a Tebas, y siendo el dios no solo del vino, sino que por esencia el inspirador de la locura ritual y el éxtasis, influye en la mente de las mujeres tebanas para que vayan a los montes a rendirle culto a él, e induce también a sus tías Ino, Autónoe y Ágave para que actúen como sacerdotisas del grupo. Y así lo narra Penteo en la tragedia. Estaba ausente de esta tierra cuando supe que extrañas cosas sucedían en Tebas, que nuestras mujeres han abandonado sus casas con fingidos delirios báquicos, y en los montes sombríos corren celebrando con sus danzas a ese dios recién llegado, a Dionisio, quien quiera que sea, y cada una en soledad acude sin pudor a servir el placer de un hombre. En el fondo Penteo es una proyección de muchos griegos que veían con malos ojos el culto a Dionisio, por todo el tema de las bacanales, en el que el alcohol y otras hierbas corrompían la moral de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres, que eran las que más le rendían culto porque lo asociaban con la fertilidad.
Por tanto, las vacantes o adoradoras de Baco, que es otro nombre para Dionisio, eran quienes llevaban a cabo estos ritos dionisíacos que se llamaban misterios báquicos, las cuales eran ceremonias secretas entre mujeres y que estaban prohibidas a los hombres. Por tanto, ni Penteo cree en la divinidad de Dionisio, ni mucho menos apoya esos rituales perversos, como él los llama. Por lo mismo, se espanta cuando su abuelo Cadmo, junto a Tiresias, ataviados con la corona de hiedra y el tirso, que es este báculo sagrado con el que se adora a Dionisio, dispuestos a ir a unirse a la bacanal. A lo cual Tiresias responde a Penteo haciéndole ver que Dionisio no solo es divino en esencia, sino que además es un dios benefactor, y dice: Dionisio, que ha nacido Dios, se ofrece a los dioses en libaciones, de manera que por él los hombres obtienen sus bienes. Es decir, que al ser el dios del vino, Dionisio se ofrece también a otros dioses en otras libaciones, porque en los rituales griegos a otros dioses también se incluía, por supuesto, el vino, es decir, a Dionisio. Bueno, esto es lo que le dice Tiresias, como haciéndole un llamado a reconocer la divinidad de Dionisio, mientras que su abuelo, Cadmo, él sigue sin creer en Dionisio como alguien sagrado, pero prefiere ser cauto e ir a la bacanal más que nada por conveniencia, y le dice a Penteo: aunque Dionisio no sea un dios, como tú dices, calla y finge admitir que lo es, para que parezca que Semele dio a luz un dios, y nosotros, toda la familia, ganemos el honor. Penteo, por su parte, no puede creer que su abuelo le esté dando ese consejo, sobre todo considerando la clase de perversiones que el culto a Dionisio implica, y ordena por su parte: recorred la ciudad y seguid el rastro al extranjero de aspecto afeminado que ha traído una nueva enfermedad a las mujeres, y sus lechos ultraja, y traedlo aquí, para que reciba la pena de lapidación y muera, después de ver en Tebas una amarga bacanal. Bueno, sobra decir que ese extranjero es Dionisio, que ha adoptado la apariencia mortal para llevar a cabo su venganza. Sin embargo, poco después llegan los hombres de Penteo para informarle dos cosas. Uno, que han apresado al extranjero que incitaba a las mujeres a unirse a los misterios dionisíacos, y segundo, que las vacantes que él había apresado anteriormente se habían liberado por sí mismas de las cadenas y que en ese mismo momento estaban danzando y adorando a Dionisio en el monte. Y bueno, Penteo no hace caso de los prodigios que le cuentan sus hombres y procede a interrogar al extranjero, es decir, Dionisio, y le pregunta que de dónde trae esos ritos y que quién lo ha iniciado. Y acá Dionisio le dice que viene de parte de Dionisio, hijo de Zeus, a lo cual Penteo se burla diciendo: ¿hay acaso en tu tierra un Zeus que engendra dioses nuevos? Y luego agrega: esos ritos son corruptores para las mujeres y además engañosos, y acto seguido lo manda a encarcelar. Y bueno, Dionisio lo deja hacer porque con ilusiones los hace creer que en realidad lo están atando a él, cuando en realidad están atando a un toro. Y luego Dionisio, furioso, destruye la casa de Penteo con un terremoto seguido de un incendio. Sin embargo, Penteo, por supuesto, no vincula todo lo que está pasando con su enfrentamiento con el dios, sino que aún peor, va donde supuestamente estaba Dionisio y lo degüella, aunque en realidad estaba siendo víctima de un espejismo, porque Dionisio estaba manipulando su mente para hacerlo ver cosas que no existían, porque recordemos que Dionisio es el dios del delirio por excelencia. Y bueno, estaba haciendo gala de su poder con Penteo. Luego, donde Penteo llega un pastor a contarle lo que está pasando con las vacantes en el cerro, y le cuenta que él estaba pastando por ahí con unas terneras cuando de pronto se cruza con las vacantes que estaban ahí durmiendo, ya que, como se sabe, las vacantes dormían en el día y realizaban sus ritos dionisíacos en la noche. Y el pastor le procede a narrar a Penteo los prodigios que realizaban las vacantes, como por ejemplo hacer brotar leche, vino y miel de las rocas. Le cuenta también cómo él, con otros pastores, decidieron acechar a las vacantes con el fin de capturar a Ágave, que era la madre de Penteo, y ganarse así el favor del rey. Pero Ágave, quien hacía de sacerdotisa de las vacantes, los vio y de inmediato ordena a las demás vacantes atacarlos. Bueno, el pastor lo narra así: y nosotros, huyendo, nos liberamos de ser descuartizados por las vacantes, pero ellas atacaron con sus manos a nuestras terneras, las desgarraban a tirones, lanzando los trozos arriba y abajo, y los rojos pingajos colgaban de las ramas de los abetos, chorreando sangre. Toros atrevidos y orgullosos caían al suelo empujados por infinitas manos de mujeres,
y los trozos de carne pasaban de una a otra más deprisa de lo que tus ojos, rey, podrían mirar. Y así el pastor termina su relato aconsejando a Penteo reconocer que las vacantes cuentan con la ayuda de un dios y le dice: a esta divinidad, sea quien sea rey, recíbele en la ciudad, ya que si hubieras estado allí, viendo esos prodigios, al dios que ahora acusas irías con gratitud. Pero Penteo, como siempre, es sordo a las advertencias, y va incluso más allá, ordenando armar un ejército para ir a bajar a las vacantes de los montes y traerlas a la ciudad, a lo cual Dionisio, en la figura del extranjero, le advierte por última vez: no haces caso de mis advertencias, Penteo, pero pese a que me maltratas, voy a decirte que no debes levantar tus armas contra un dios, sino tener calma. Dionisio no tolerará que expulses de los montes sagrados a las vacantes. Pero de nuevo Penteo no hace caso, a lo cual Dionisio, ya saboreando su venganza, le dice que no es necesario recurrir a los ejércitos, ya que él mismo lo va a guiar a los montes donde las vacantes están, pero que primero debe vestirse de mujer para que no lo reconozcan. Y así Dionisio hace entrar en un delirio a Penteo para manipularlo y sobre todo para humillarlo. Y el extranjero dice así: Dionisio, tuya es la acción, quítale la razón, inspírale una ligera locura para que vista un atuendo de mujer. Quiero que él sirva de escarmiento y risa a los tebanos, cuando disfrazado de bacante yo lo guíe a través de la ciudad, después de sus amenazas de antes, en las que parecía tan tremendo. Voy a ajustar a Penteo el adorno con el que saldrá hacia el Hades, a donde irá muerto por la mano de su madre. Conocerá a Dionisio, el hijo de Zeus, un dios terrible, pero el más dulce para la humanidad. Y esta parte de la obra es clave porque el coro, que en el teatro griego tenía muchas funciones, pero sobre todo ayudaba a contextualizar para ayudar al público a seguir los sucesos sin perderse. El coro se encargaba de hacer comentarios sobre los temas principales de la obra y sobre todo guiaba al público para que reaccionara en una forma u otra frente a lo que pasaba en escena. Es decir, le decía al público qué pensar más o menos. Y en esta obra el coro hace un llamado constante a honrar las tradiciones, diciendo por ejemplo: tarde llega, mas es seguro el poder de los dioses, y exige una rendición de cuentas a los mortales que la insensatez honran, y con loca opinión desprecian lo divino. Nada mejor que las tradiciones se debe reconocer y practicar. Poco cuesta creer que tiene fuerza lo que es divino, sea lo que sea, y lo que desde largo tiempo está ordenado, siempre es así por naturaleza. Y así entonces Dionisio provoca un delirio en Penteo, a fin de hacerlo vestir de mujer, y a su placer, pasea al rey por la ciudad vestido de mujer para humillarlo. Y acá viene el clímax de la historia, porque Dionisio lo hace subir a un árbol para que espíe a las vacantes. Penteo, por su parte, se deja guiar, pensando que se va a encontrar con las mujeres como mínimo en medio de una borrachera. Pero lo que hace Dionisio es que luego de subirlo al árbol, él grita: mujeres, os traigo al que de vosotras, de mí y de mis ritos se ríe. Castigadle ahora, en venganza. Y cuando las vacantes reconocieron la llamada de Baco, Eurípides lo cuenta así: las mujeres se precipitaron en una única y rápida carrera, su madre Ágave con sus hermanas y todas las vacantes. A saltos traspasaron las torres del valle y los precipicios, enloquecidas por la inspiración del dios. Cuando vieron a Penteo, le arrojaron violentamente piedras. Otras echaban los tirsos por el aire a Penteo, blanco desgraciado, pero no alcanzaban, pues en su altura, por encima de los furiosos ataques, quedaba el infeliz, lleno de angustia. Al final, con ramas de encina desgarraban las raíces, pero como no lograban el fin de sus esfuerzos, Ágave dijo: rodead el tronco y arrancadlo, para que demos caza a la fiera que ha trepado, y no pueda pregonar las secretas danzas en honor al dios. Ellas, con incontables manos, arrancaron sus raíces de la tierra. El desdichado Penteo desde arriba cayó al suelo, dando terribles alaridos, porque comprendía que estaba cerca su desgracia. Su madre, la primera, comenzó como sacerdotisa el sacrificio, y se abalanzó contra él. Penteo se arrancó la mitra de su cabello para que lo reconociese y no lo matara la infeliz Ágave, y le decía acariciando su mejilla: soy yo, madre mía, tu hijo Penteo, al que pariste en la casa de Esquión. Ten piedad de mí, madre, por mis errores no mates a tu propio hijo. Pero ella, echando espuma por la boca, extraviadas sus pupilas, en pleno desvarío, sin cuidar lo que debía cuidar, dominada por Baco, no le hizo caso. Agarró por el codo el brazo izquierdo y poniendo el pie en el costado del infeliz, le arrancó el hombro, no con su fuerza, sino porque el dios,
había dado destreza a sus manos. Ino desgarraba sus carnes, y Autónoe y toda la turba de bacantes se le echó encima. Había un terrible griterío. Él gemía de dolor, mientras tuvo aliento. Ellas, gritando victoria, desnudaban sus costados a tirones, y todas con las manos teñidas de sangre se pasaban una a otra la carne de Penteo. Su cuerpo ahora yace esparcido, al pie de las ásperas rocas entre la densa enramada del bosque. No será fácil de encontrar, y su triste cabeza, clavada en la punta de un tirso, lo lleva su madre, como si fuera la de un león salvaje, a través del citerón, dejando a sus hermanas con los coros de las ménades. Camina orgullosa de su desgracia, presa hacia esta ciudad, invocando a Daco como su compañero de casa, su colaborador en el triunfo, el de la bella victoria, que le dará un premio de lágrimas. Y finaliza el relato repitiendo una vez más el mismo consejo, y dice: yo me voy lejos de esta desgracia, antes de que Ágave llegue a esta casa. Ser prudentes y respetar las cosas divinas es lo mejor. Creo que eso mismo es la más sabia de las riquezas de las que pueden servirse los mortales. Sobra decir que Ágave no se da cuenta de que ha descuartizado a su propio hijo, sino que en su delirio cree que ha matado a un cachorro de león, por lo que, orgullosa de su proeza, corta la cabeza de Penteo, la pone sobre su tirso y se dirige a la ciudad a mostrar su trofeo, donde se cruza con su padre Cadmo, quien acaba de ir a recoger los trozos de su nieto Penteo, y cuando Cadmo ve a su hija con la cabeza de Penteo, se da cuenta de que Ágave está delirando, y poco a poco la hace recuperar la razón. Y cuando Ágave, ya en sus 5 sentidos, ve que lleva la cabeza de su hijo en sus manos, no entiende nada de lo que ha pasado, porque ella, al igual que todas las mujeres tebanas, solo fueron víctimas del delirio dionisíaco, y su padre, con pesar, le dice que esta ha sido la venganza de Dionisio, por haberlo negado como Dios y por haber ultrajado el nombre de Céleme, su madre. Y en efecto, Dionisio se encona contra su familia materna, ordenando que su tía Ágave y sus hermanas salgan al exilio para nunca más volver, y convierte a su abuelo Cadmo en un dragón, diciéndole que su destino es unirse a los pueblos bárbaros saqueadores. Y por último, pero no menos importante, condena a Tebas a ser erradicada de la faz de la tierra, diciendo que caerá frente a ejércitos bárbaros, quienes venderán a los tebanos como esclavos. Y así termina la obra, con Cadmo pidiendo clemencia y con Ágave saliendo al destierro junto a sus hermanas, y diciendo: ojalá llegue a donde ni el maldito monte Citerón me vea, ni yo con mis ojos al maldito Citerón, a donde no quede huella de ningún tirso, que de ellos se ocupen otras vacantes.